Israel, pasado, presente y futuro. Vamos a dar inicio a una serie de conferencias que tienen como tema central Israel, pero como dice el título, con algo del pasado, lo del presente y también lo del futuro, implicación plena. En esta primera parte vamos a mostrar unos artículos que realmente vale la pena tener en cuenta, porque veremos en este contexto de guerra actual en la zona que hay algo más de lo que tantas veces se habla. Y vaya cosas que hay. Vamos a empezar. Sí, la imagen que tenéis delante no es una imagen real, evidentemente, pero está hecha para que tenga una gran significación. El monte del templo en Jerusalén, pero allí, bueno, no es exactamente la mezquita que hay ahora, ni tampoco el tercer templo de Jerusalén que quieren levantar, está puesto el Vaticano. Evidentemente esto es un montaje, pero la significación es el Vaticano, la Santa Sede, se pondrá allí. En fin, vamos directamente a ir presentando noticias sumamente interesantes y que a veces pasan desapercibidas y que realmente son muy, pero que muy importantes para la trascendencia de este pasado, presente y sobre todo futuro en esa zona y para el mundo entero. Mirad esta noticia del 15 de septiembre del año pasado, 2023. Primer ministro Netanyahu. Los cristianos son los mejores amigos de Israel. En medio del aumento de la tensión entre Israel y la comunidad cristiana evangélica, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró a unos 400 líderes cristianos influyentes que son los aliados más cercanos del Estado judío. Netanyahu asistió a una conferencia virtual organizada por Mike Evans, fundador de Amigos de Sion. Esta fue la primera videoconferencia de Netanyahu con la comunidad desde que asumió nuevamente el cargo de primer ministro el año pasado. Son los mejores amigos que tiene el Estado judío. Nunca lo olvidaré y la inmensa mayoría de los israelíes están totalmente de acuerdo conmigo, dijo el primer ministro a los oyentes en respuesta a informaciones de que el país había dejado de conceder visados de clero y trabajo al personal permanente de algunas de las organizaciones más destacadas de la comunidad evangélica. Además, durante los últimos meses se han registrado múltiples incidentes en los que extremistas judíos ortodoxos han acosado o agredido a personas cristianas mientras éstas oraban o se congregaban en Jerusalén. El primer ministro expresó que Tierra Santa es un lugar completamente seguro para todos sus visitantes, especialmente los cristianos. Cuando nuestros amigos cristianos vienen aquí, se les abraza, aseguró. Durante la conversación, Netanyahu también se refirió a la advertencia iraní y a la urgencia de que la nación fortalezca su economía y su fuerza militar. Asimismo, dio a conocer que su país trabaja con mucha valentía para llegar a acuerdos de paz con Arabia Saudita. Recordad todo ese contexto ese año. Por su parte, el pastor Evans manifestó la profunda admiración que Netanyahu siente por los cristianos que apoyan las relaciones unilaterales entre países para bendecir a Israel bajo el Pacto de Abraham, ya que esa iniciativa surgió del pueblo cristiano estadounidense y ejecutada por el expresidente Donald Trump. Fijaos que estamos presentando ahora esto cuando precisamente Donald Trump puede volver a ser presidente de Estados Unidos. Puede o no. Pero el caso es que, fijaos, ¿de dónde surge esta iniciativa del Pacto de Abraham para bendecir a Israel? De los cristianos estadounidenses. Y no serán los únicos, ya iremos viendo más. El primer ministro siente una gran admiración por los evangélicos de Estados Unidos a la luz de lo que lograron para el Estado de Israel. Todas las iniciativas de Trump surgieron gracias a los cristianos, dijo Evans de esa reunión. Mientras Benjamín Netanyahu sea primer ministro, los cristianos no tienen nada de qué preocuparse. Digan lo que digan en su gobierno en sentido contrario, finalizó. Bueno, la verdad es que ha pasado un año y las cosas a veces no son tan fáciles de ver como son estas declaraciones, en el sentido de que precisamente aún siguen teniendo problemas cristianos cuando van allí, y algunos que residen allí, pero también por toda la situación que hay, una situación que ya viene arrastrándose hace tiempo,
y que parece ser que esto llevaba problemas entre el Estado de Israel, especialmente con los judíos ortodoxos y aquellos cristianos que estaban por ahí. En fin, pero esto no es todo, ya iremos viendo más cosas. Aquí lo interesante es que vemos como Donald Trump, muy amigo de Israel y, cómo no, promocionando que los cristianos estadounidenses hiciesen todo ese movimiento en pro de Israel. Aquí sí, Estados Unidos, muy bien, pero veremos más. Aquí tenéis la imagen, precisamente, de Netanyahu asegura a los evangélicos: los cristianos son los mejores amigos de Israel. Pero ahora hacemos un cambio de tercio, también tiene que ver con Israel, pero en un asunto que parece totalmente distinto. Las deshonestas intenciones israelíes hacia los campos de Gaza detrás de las causas oficiales y declaradas de la invasión de la Franja de Gaza, además de la actual masacre terrorista de palestinos. Este es el titular que ponía este medio que veis aquí, Foreign Policy. La noticia del 23 de octubre de 2023. Y mirad qué cosas llegan a decir aquí sobre recursos energéticos. Ya estuvimos presentando noticias de actualidad hace tiempo todo ello, pero mirad ahora aquí qué descripción se da de todo esto. VT condena la limpieza étnica de los palestinos por parte de Estados Unidos e Israel. 280.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses invertidos desde 1948 en la operación de ocupación y limpieza étnica de Estados Unidos e Israel. Fijaos que unen Estados Unidos e Israel para hacer esto. 150.000 millones de dólares de ayuda, entre comillas, directa, y 130.000 millones de dólares en contratos de ofensiva. Aquí nos dice que la fuente es Embajada de Israel, Washington, D.C. y Departamento de Estado de Estados Unidos. Y vais a ver qué datos dan. Para entender cuál es uno de los objetivos del ataque israelí a Gaza, hay que profundizar exactamente a 600 metros bajo el nivel del mar, a 30 kilómetros de su costa. Aquí, en aguas territoriales palestinas, hay un gran yacimiento de gas natural, Gaza Marine, estimado en 30.000 millones de metros cúbicos por un valor de miles de millones de dólares. Para entender cuál es uno de los objetivos del ataque israelí a Gaza, hay que profundizar exactamente a 600 metros. Sí, a 30 kilómetros de su costa. Fijaos que está realmente muy cercano. ¿Pero qué hay allí? Otros depósitos de gas y petróleo, según un mapa elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, una agencia del gobierno estadounidense, se encuentran en el territorio continental de Gaza y Cisjordania. En 1999, con un acuerdo firmado por Yasser Arafat, la autoridad palestina confió la explotación de Gaza Marine a un consorcio formado por British Gas Group y Consolidated Contractors, una empresa privada palestina, con el 60% y el 30% de las acciones respectivamente, en el que el fondo de inversión de la autoridad tiene una participación del 10%. Se perforan dos pozos, Gaza Marine 1 y Gaza Marine 2. Aquí tenéis el campo marino de Gaza. Sin embargo, nunca entran en funcionamiento, ya que están bloqueados por Israel, que afirma tener todo el gas a precios bajísimos. A través del ex primer ministro Tony Blair, enviado del Cuarteto para Oriente Medio, se prepara un acuerdo con Israel que priva a los palestinos de las 3/4 partes de los futuros ingresos del gas, pagando su parte en una cuenta internacional controlada por Washington y Londres. Pero poco después de ganar las elecciones de 2006, Hamás rechazó el acuerdo, calificándolo de robo, y pidió su renegociación. En 2007, el actual ministro de Defensa israelí, Moshe Yaalon, advirtió que no se puede extraer gas sin una operación militar que erradique el control de Hamás en Gaza. Interesantes declaraciones, ¿eh? En 2008, Israel lanzó la operación Plomo Fundido contra Gaza. En septiembre de 2012, la autoridad palestina anunció que, a pesar de la oposición de Hamás, había reanudado las negociaciones sobre gas con Israel. 2 meses después, la admisión de Palestina en la ONU como Estado observador no miembro fortaleció la posición de la autoridad palestina en las negociaciones. Sin embargo, Gaza Marine permaneció bloqueada
impidiendo a los palestinos explotar las riquezas naturales que tienen a su disposición. En este punto, la autoridad palestina tomó otro camino. El 23 de enero de 2014, en la reunión entre el presidente palestino Abbas y el presidente ruso Putin, se discutió la posibilidad de confiar la explotación del yacimiento de gas en aguas de Gaza a la empresa rusa Gazprom. Así lo anunció la agencia ITAR-TASS, subrayando que Rusia y Palestina tenían la intención de fortalecer la cooperación en el sector energético. Es interesante, cuando vemos todo esto desde la perspectiva de este año 2024, cómo se van juntando unos por un lado, otros por el otro, mientras en medio hay el factor gas-petróleo. Fijaos que aquí en Rusia y Palestina con acuerdos. Esto quiere decir que evidentemente debe haber un apoyo de Rusia hacia los palestinos, especialmente con lo que está pasando actualmente entre ellos e Israel. En este marco, además de la explotación del yacimiento de Gaza, estaba prevista la explotación de un yacimiento petrolífero cerca de la ciudad palestina de Ramallah, en Cisjordania. Ahora todos estos nombres os deben sonar mucho por todo lo que está pasando allí, ¿verdad? En la misma zona, la empresa rusa Technopromexport estaba dispuesta a participar en la construcción de una central termoeléctrica con una capacidad de 200 MW. La formación del nuevo gobierno palestino de unidad nacional el 2 de junio de 2014 reforzó la posibilidad de que el acuerdo entre Palestina y Rusia hubiera llegado a buen término. Aquí tenéis en la fotografía, Hamás admite haber secuestrado y asesinado a adolescentes israelíes. Ya veis en las noticias que estaban aconteciendo en esos momentos. 10 días después, el 12 de junio, los 3 jóvenes israelíes fueron secuestrados y encontrados muertos el 30 de junio. El casus belli preciso que desencadenó la operación Barrera Protectora contra Gaza, operación que formaba parte de la estrategia de Tel Aviv destinada a apoderarse también de las reservas energéticas de toda la cuenca oriental, incluidas las palestinas, libanesas y sirias, y de la de Washington, que apoyando a Israel pretendía controlar todo Oriente Medio, impidiendo que Rusia recupere influencia en la región, una mezcla explosiva cuyas víctimas volvieron a ser los palestinos. Interesante los lugares que cita, el lugar de los palestinos, el Líbano, Siria, y cuando vais siguiendo las noticias vais viendo, y eso iremos presentando también, cómo son focos candentes de lucha con Israel. Unos apoyados por Rusia, otros apoyados por Estados Unidos. Y el negocio en medio. ¿Quién se quiere quedar el pastel? Pues ya lo veis, todos. Hoy la búsqueda por parte de Israel de un casus belli contra la Franja de Gaza o de un pretexto lo suficientemente grave como para justificar una invasión de este territorio y posiblemente la expulsión del pueblo palestino que ha vivido allí durante mucho tiempo, encontró una respuesta en el ataque de Hamás que lleva el nombre de Operación Tormenta Al-Aqsa. Sin olvidar nunca que la formación Hamás fue fundada por el Mossad como una formación anti-Al-Fatah, terrorismo religioso contra terrorismo secular. En relación con la Operación Tormenta de Al-Aqsa, en mi opinión, solo se pueden formular 2 hipótesis, dice quien ha escrito el artículo. Sí, algunos no lo saben, pero Hamás fue patrocinada precisamente por el Mossad y por Israel en definitiva. Y ahora ya veis cómo está el tema. Pero ha pasado lo que ha pasado con Hamás y así ha dado la oportunidad a Israel de arremeter en toda esa zona y luego sacar las conclusiones que queráis, porque es en verdad. Sí, ya sabemos que el núcleo radical judío más potente de Israel, los más extremistas, ¿qué quieren? Quieren conseguir el Gran Israel y recuperar un territorio que Dios en el Antiguo Testamento les hablaba que les iba a dar, pero como hicieron lo que hicieron, se les acabó y ya eso no debería ser suyo jamás. Pero bueno, aquí está y yo voy a seguir ahora con lo que dice el artículo. La primera hipótesis es que se trató de una operación de bandera falsa, cuyo instigador que instigó a los terroristas fue el gobierno israelí. Y de todo esto hemos hablado ya.
La segunda hipótesis es que el gobierno israelí, incluso sin haber sido directamente el instigador que instigaba a los terroristas, había sido informado del inminente ataque de Hamás, como lo demuestran los servicios egipcios y otros informantes, que necesariamente había seguido en directo a través de la red electrónica. Dispositivos de escucha a lo largo del muro fronterizo que habían captado los movimientos de grupos y vehículos que, sin embargo, con su inercia voluntaria, habían permitido los estragos causados por los terroristas de Hamás durante unas buenas 7 horas antes de reaccionar, en lugar de reaccionar con la mayor rapidez. Bueno, aquí tenéis la barrera sensorial de hormigón de Israel, tal como lo veis expuesto en esta ilustración. Y esta pasividad voluntaria de la defensa de Israel, es decir, de las FDI, fue motivada precisamente por la búsqueda por parte de Israel de un casus belli contra Hamás o un pretexto de tal gravedad como para justificar una invasión de la Franja de Gaza y posiblemente la expulsión del pueblo palestino. Y tal vez también hubo otra motivación muy sucia para esta inacción, o tal vez también hubo el propósito de desalentar y debilitar el socialismo israelí, visto como inconveniente e inútil por la facción procapitalista. Así que ese mismo día Netanyahu confirmó el llamado estado de preparación para la guerra, e Israel, 7 de octubre de 2023, declaró oficialmente una guerra ilegal contra Palestina, y uno muy sucio también. No olvidemos nunca que la guerra es un escándalo, como nos enseñó Smedley Butler. Aquí os estoy mostrando, ya veis, un tipo de opinión muy clara, pero a medida que avancemos en este tema veremos opiniones totalmente distintas del otro bando, evidentemente. Detrás del propósito de tomar represalias o liberar a los rehenes, Netanyahu enmascara el verdadero propósito de confiscar las reservas marítimas de gas natural de Palestina, así como y después de la expulsión de los palestinos de su patria y la abierta ocupación militar de Gaza por parte de las fuerzas israelíes de las FDI. Los campos de gas de Gaza son parte del área de evaluación más amplia del Levante. Y aquí veis la situación precisamente de toda esta zona donde hay estas reservas energéticas que están en plena disputa, cómo no. Lo que se ha estado desarrollando es la integración de estos campos de gas adyacentes, incluidos los pertenecientes a Palestina, en la órbita de Israel. Cabe señalar que toda la costa del Mediterráneo oriental, que se extiende desde el Sinaí de Egipto hasta Siria, constituye un área que abarca grandes reservas de gas y petróleo. La ocupación militar de Gaza tiene como objetivo transferir la soberanía de los campos de gas a Israel en violación del derecho internacional. ¿Qué podemos esperar tras la invasión? ¿Cuál es la intención de Israel con respecto a las reservas de gas natural de Palestina? ¿Un nuevo acuerdo territorial con el estacionamiento de tropas israelíes o de mantenimiento de la paz, entre comillas? La militarización de toda la costa de Gaza, ¿que es estratégica para Israel? ¿Los campos de gas palestinos y la declaración unilateral de soberanía israelí sobre las áreas marítimas de Gaza? Si esto ocurriera, los campos de gas de Gaza se integrarían a las instalaciones marinas de Israel, que son contiguas a las de la Franja de Gaza. Estas diversas instalaciones marinas también están conectadas al corredor de transporte de energía de Israel, que se extiende desde el puerto de Eilat, que es una terminal de oleoductos, en el Mar Rojo hasta el puerto marítimo y terminal de oleoductos de Ashkelon, y hacia el norte hasta Haifa, eventualmente uniendo a través de un oleoducto israelí-turco propuesto con el puerto turco de Ceyhan. Interesante, un oleoducto israelí-turco. Y precisamente no es que estén en su mejor momento las relaciones entre ellos, ¿eh? Una vez más, aquí tenéis el mapa donde se ve todo este corredor energético. La última y más compleja variable geopolítica a tener en cuenta es entender la reacción de Ankara ante esta nueva escalada de tensión. El resurgimiento de un deseo expansionista neo-otomano ha colocado a Turquía como la nueva madrina internacional de la causa palestina. El sultanato de Erdogan ha reiterado en repetidas ocasiones la necesidad de reformular los límites de las zonas económicas exclusivas del Mediterráneo oriental. Turquía propuso recientemente un acuerdo de jurisdicción marítima a la autoridad palestina, similar al firmado con Libia en 2019. Oficialmente, Ankara pretende ayudar al pueblo palestino a asumir un papel de liderazgo en las disputas fronterizas regionales.
Es fácil, sin embargo, vislumbrar un claro egoísmo nacionalista turco dirigido exclusivamente a ampliar su influencia política en la región. Bueno, de esto hay muchos que lo aclaran, lo afirman, y como siempre unos dirán esto, los otros dirán que no, pero aquí está toda una situación importante, lo trascendental, que es esa cuestión energética. Y evidentemente la energía es poder, es economía, y por tanto mueve al mundo literalmente y, como no, de esta forma también, por negocio absoluto. Pero también hay gente que quiere tener preeminencia en ciertos lugares. Bueno, pues todo esto se une. La cuestión, ya veis de qué, de recursos energéticos, como con qué más, evidentemente con una cuestión religiosa. En fin, dejemos esto aquí porque volveremos a hablar más adelante de esta cuestión, pero mirad este artículo que apareció en La Voz de Galicia. 1.000 millones para comprar Tierra Santa. Mirad esta fotografía, porque moderna no es. Una estampa de la vida cotidiana en Jerusalén a finales del siglo XIX, en una fotografía coloreada que forma parte de la colección de la Librería del Congreso de Estados Unidos. Interesante, ¿eh? Bueno, pues mirad qué nos dice este artículo, porque mucha gente esto lo desconoce. Se piensa nada menos que en reunir 1.000 millones en todo el mundo cristiano para comprar Tierra Santa a Turquía y regalársela al Papa. Esto no es de ahora, ¿eh? En 1892, La Voz, periódico este, calificaba de cruzada de nuevo género esta iniciativa para hacerse con una Palestina en la que, según contaba también el periódico, ya comenzaban a establecerse millonarios judíos. Esta noticia, miradlo bien, salió el 25 de octubre de 2023, precisamente para mostrar lo que había sido antes. Pero mirad cómo va desarrollándose este artículo. Porque dice, comenzaban a establecerse millonarios judíos. ¿Sabéis quiénes eran básicamente, no? Los Rothschild. Y, bueno, y todo lo que iban a hacer. Medio siglo antes de que Israel proclamase su independencia, el 14 de mayo de 1948, o de lo que los palestinos llaman el Día de la Catástrofe, La Voz daba cuenta de otra rivalidad que surgía entonces por estas tierras, en la que estos días corre una vez más la sangre de la intolerancia. En marzo de 1892, fecha del curioso artículo que hemos encontrado en nuestro archivo, el sionismo venía apoyando desde un decenio atrás la primera gran ola de migrantes judíos a Palestina, por entonces una región del Imperio Otomano, que huían de las persecuciones rusas. Así se entiende el comienzo de una crónica que recordaba que ya desde las cruzadas el cristianismo también reclamaba para sí aquellos territorios. En nuestros tiempos, los millonarios judíos han soñado con la reconstitución del antiguo reino de Israel en Palestina, llegando hasta a comprar allí grandes terrenos. La empresa ha suscitado la rivalidad de los cristianos y empiezan a lucir los albores de una cruzada de nuevo género. Estos se escribían en esos años. Curiosa la fijación de unos y otros por esta tierra a la que Mark Twain, unos años antes, había definido en su libro de viajes Inocentes a bordo, escrito en 1869, como triste y abatida, desolada, sin vegetación ni población humana, con un silencio lamentable, sin un ser humano, donde hasta los olivos y los cactus han desertado. Vaya cómo estaba en ese tiempo, ¿eh? El caso es que La Voz incluso indicaba el precio de esta cruzada a golpe de talonario. Se piensa nada menos que en reunir 1.000 millones de pesetas en todo el mundo cristiano para comprar Tierra Santa a Turquía y regalársela al Papa, cuyo poder temporal quedaría restablecido de este modo. Yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que estamos leyendo ahora. Ya hubo intento de pagar esa cantidad, aquí nos habla 1.000 millones de pesetas, la antigua moneda española, antes de que entrara el euro,
que era una burrada de dinero enorme, pero esto lo querían hacer para comprar Tierra Santa a Turquía, porque ya sabéis que esa zona estaba, de hecho, en territorio dominado por Turquía, había poca gente, muy poca, y ¿qué pasó? Que esos judíos multimillonarios, sionistas, querían volver a hacer la tierra de Israel como antes y, como no, que los judíos fueran allí. ¿Para qué? Pues que hay una situación que es lo que debemos saber todos y es el por qué fueron ellos allí. En las conferencias que presenté hace años sobre los judíos en el tiempo del fin, allí muestro la historia de todo esto y cómo realmente la intención era ir allí para poder levantar el tercer templo de Jerusalén y que apareciera el Mesías. Sí, pues todo esto era la intención que ellos tenían. Y el papado, mira por dónde, que ya quiso en las cruzadas situarse en Jerusalén y jamás pudo, sigue moviendo los hilos para que esto se dé, porque trabajan conjuntamente, aunque no lo parezca. ¿Y qué querían hacer? Pues regalarle Tierra Santa, y como no, Jerusalén, para que el papado se pusiese allí. Finalmente no sucedió. Dios no lo permitió. Entonces, pero ¿y dentro de poco? Porque las profecías nos hablan de eso, ¿eh? Y lo hemos tratado muchísimas veces. Y por desgracia hay mucha gente que aún no se ha enterado. Muchísima. Pues bien, ya veis, el intento era regalárselo al Papa, comprar esa tierra a Turquía. Y así, fijaos esta frase, cuyo poder temporal quedaría restablecido de este modo. Bueno, ya estuvo restablecido después, 1929, Mussolini le regala al Papa los territorios vaticanos de nuevo y un montón de dinero, entre otras cosas, claro. Y entonces, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues no se cumplió una cosa, que era esto, pero se cumplió lo otro. El papado ha vuelto a coger el poder cada vez más y que han ido haciendo desde hace años trabajando para que esto que hemos dicho ahora se cumpla, sea un hecho, y ellos pasen precisamente al monte del templo y puedan mandar desde allí al mundo entero. ¿Con apoyo de quién? Evidentemente de Estados Unidos. ¿Con apoyo de quién? Evidentemente de los que se llaman cristianos y malinterpretan tan mal las profecías como saben y más, y peor, y le quieren conceder ese poder otra vez de nuevo al papado. Y muchos no son ni conscientes, con todo ese apoyo que hacen a nivel económico y de visitas y demás, no son conscientes de lo que están preparando es el terreno para que, sí, el papado vaya allí después de que se haya hecho el tercer templo de Jerusalén, eso pasará a ser suyo, y allí aparecerá el falso Mesías, Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Y el mundo entero caerá de 4 patas. Pero todo eso viene precedido de gran, enorme conflicto bélico. Vamos, todo lo que estamos viendo ahora en principio, que irá más. Dicho todo esto, sigamos. Porque cuando nos dice cuyo poder temporal quedaría restablecido de este modo, es que ¿cómo se va a restablecer el poder del papado de nuevo a tope cuando esto sea un hecho? Aprendamos del pasado, porque lo que no se pudo cumplir entonces se cumplirá dentro de muy poco. Y para eso trabajan. El periódico también deslizaba que el propio León XIII no se mostraba refractario a la idea. El día 1 de marzo, en su alocución al Sacro Colegio, habló del celo de Inocencio III por la liberación de Palestina, cosa que despertó mucha curiosidad en todo el mundo, porque no se adivinaba a lo que se refería su santidad. Y señalaba la voz: el Papa ha recordado que la idea dominante de Colón al marchar en busca de su nuevo mundo fue la de procurarse tesoros para el rescate de la tumba de Cristo. Interesante, ¿eh? Mirad esta imagen también, Jerusalén en una fotografía coloreada de finales del siglo XIX. Bueno, no había tanta cosa, ¿eh?
El artículo revelaba también que ya había comités constituidos para realizar la idea. Es probable que antes de mucho el mundo católico se vea inundado de circulares y de invitaciones para que cada cristiano contribuya con su óbolo a los 1.000 millones de pesetas que se necesitan. Y hasta ahora no parece difícil que se funde una orden especial encargada de solicitar y recoger fondos. Sí, eso es lo que se estaba moviendo en esos tiempos. El sultán sin reparos. La ventaja que tenemos de conocer cómo fue la historia de Palestina desde entonces hasta la actualidad nos permite sonreír con la ingenuidad de algunos párrafos de la crónica. Los apuros financieros del Imperio Otomano, continuaba esta, son un aliciente para confiar en que el sultán no tendrá mucho reparo en ceder la Palestina a cambio de la magnífica cantidad que se proyecta ofrecerle. Créese, por otra parte, que las grandes potencias verían con gusto esta nueva manera de neutralizar una región importante del territorio turco. Y no se antoja tampoco difícil, dadas las relaciones cordialísimas que el Vaticano mantiene con los países protestantes y cismáticos, que todas las naciones de Europa consintieran en garantizar unidas la neutralidad de los nuevos estados pontificios. Seguramente sería Italia la primera en iniciar un movimiento en tal sentido. Vaya declaraciones de ese tiempo, vaya pensamiento de esa época, que desde luego, puesto ahora, cuadraría todo a la perfección. Unos breves saltos temporales para explicar qué sucedió en realidad. En la Primera Guerra Mundial, Reino Unido alentó una revuelta contra los otomanos y pidió ayuda a los árabes, ofreciéndoles a cambio un estado para ellos en la zona. Pero también se acercó a los influyentes millonarios judíos, prometiéndoles un estado judío en Palestina. En 1922 se estableció allí el mandato británico y los árabes no tardaron en revolverse. Recordáis la declaración Balfour y demás, Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU propuso 2 estados, pero los palestinos no aceptaron las condiciones del trato. Y así hasta el día de la catástrofe del que hablamos al comienzo y al fuego cruzado de estos días. Interesante, La única duda, y va concluyendo nuestro artículo de 1892, está en si el Papa abandonará Roma para ir a establecerse en Tierra Santa. Hallándose Roma en poder de Italia, parece Jerusalén la capital nata del cristianismo, pero el Vaticano está muy apegado a la tradición. Sí, verás lo que les dura la tradición cuando tengan la opción de poderse poner ya definitivamente en Jerusalén. Pero qué interesante cómo todo ya se preparó hace tantos años, pero Dios no permitió que pasara, y pasará justo al fin de los tiempos. Daniel capítulo 11, versículos finales. Vaya que lo hemos comentado veces y veces y veces, y está delante nuestro, a punto de cumplirse. Y aquí ya nos lo decían para esa época. Impresionante. Visto lo visto, parece que haberse quedado en casa fue la mejor decisión que tomó León XIII, si es que aquella cruzada de nuevo cuño llegó a dar algún paso más allá de las intenciones de las que se hacía eco la voz. No me digáis que este artículo no era interesante, porque a los que hemos seguido la profecía durante tantos años y sabemos lo que se viene justo para Europa, apoyando el Vaticano, al igual que Estados Unidos, para que finalmente pueda pasar a ese lugar, y todo se está preparando delante nuestro, con conflictos que evidentemente, sí, no solo va de religión, va también de negocio, y eso siempre lo hemos dicho, pero resulta que todo se está poniendo en una situación para que finalmente la profecía se cumpla delante nuestro en muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí, porque todo esto debe suceder antes de 2031, cuando verdaderamente el auténtico Jesucristo volverá. Un año antes estará Satanás haciéndose pasar por él, pero después viene el auténtico. Y allí sí que acábase todo. Bueno, pues eso es lo que debemos ir conociendo. Si no os lo creéis, mirad todo lo que hemos presentado en nuestra web del Gran Engaño y vais a daros cuenta que aquí no os mentimos para nada. Y veréis el desarrollo de todo este tiempo en el cual, cómo no,
todo va pasando según lo previsto. Para finalizar, ya que hemos hablado de cuestiones energéticas como petróleo, Job 29, versículo 6, habla Job en este texto, dice: cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Los intérpretes proféticos ya de antaño tomaban esta declaración como que tenía que ver con petróleo, porque en esas zonas donde estaba Job era zona de petróleo. En fin, por tanto, zona de negocio, por tanto, zona de conflicto. Y si todo esto le sumáis, cómo no, la cuestión religiosa, y vaya cuestión religiosa, tan movida por Satanás, pero avisada por Dios de que esto acontecería, tenemos todo a punto para que el pastel se empiece a cortar o se aplaste del todo. Porque este pastel al final no se lo va a comer nadie. Jesús pondrá punto y final a tanta barbaridad. Maranata 2031. Dios os bendiga.